¿Qué tal? Bienvenidos. Comentario del libro Los nuevos leviatanes, reflexiones para después del liberalismo, de John Gray. Realmente este pensador ha tenido mucha influencia en la filosofía actual. John Gray nació en Inglaterra en el año 1948 y es uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo. Ha sido profesor de ciencias políticas en la Universidad de Oxford y de pensamiento europeo en la London School of Economics. Podemos decir que en esta editorial en la que se ha publicado este libro, Los nuevos leviatanes, pues hay otros publicados como por ejemplo de John Gray. Podemos citar El silencio de los animales de 2013, La comisión para la inmortalización de 2014, El alma de las marionetas de 2015, Misa negra 2017, Siete tipos de ateísmo 2019, Filosofía felina, los gatos y el sentido de la vida 2021 y Perros de paja 2023. A partir de ahora comentaré algunas frases, algunas ideas que aparecen en el libro de John Gray y daré mis propias opiniones al respecto, mis propias consideraciones. En primer lugar, el libro comienza con un análisis de lo que fue la figura de Thomas Hobbes, este gran pensador británico del siglo XVII, y que realmente entendía muchos de los problemas del siglo XVII de una forma novedosa, y en ese sentido también estaba convencido de que había un gran desorden en la sociedad. Para él la vida social era la guerra de todos contra todos, tenía que haber unas normas, un poder soberano, etc. Por eso dice o escribe el propio John Gray, lo siguiente. Para Hobbes, escribe, daba igual que el soberano fuera un rey, un presidente, un parlamento o un tirano. Solo un Estado cuyo poder no estuviera sometido a restricción alguna podía garantizar una situación de vida confortable en la que la industria, la ciencia y las artes florecieran en paz. En ese sentido, tenía razón este gran pensador británico del 17, Hobbes, porque puede haber un rey tiránico, un presidente tiránico, un parlamento que no se comporte adecuadamente, que no legisle de una manera correcta, y también puede haber un tirano que dirija un Estado o un dictador. En ese sentido, podemos decir que de lo que se trata en cualquier estado político es que haya una vida satisfactoria, confortable para cualquier ciudadano y no que haya una serie de imposiciones, de falta de libertades, etc. Por otra parte, basándose en estos planteamientos de Hobbes, aunque era un pensador que desarrolló una especie de absolutismo político en el siglo XVII, hay que tener en cuenta que es el siglo del rey Luis XIV, el rey Sol, que decía el Estado soy yo. Pero en cualquier caso se deduce de las ideas de Hobbes, de numerosas ideas de este pensador británico, muchas enseñanzas para el mundo actual. Y por eso también escribe John Gray lo siguiente. En la actualidad, sin embargo, vemos cada vez más estados que se han despojado ya de muchas de las cortapisas de la era liberal. Y en ese sentido, si se busca la paz social, si se quiere hallar una convivencia de los ciudadanos que sea pacífica, que sea armoniosa, que sea positiva, pues precisamente el Estado tiene que favorecer ese tipo de situaciones, no limitando o coartando la libertad de las personas, sino al contrario, potenciando esas libertades y, por supuesto, admitiendo las críticas a las políticas gubernamentales, etc. Por eso también escribe John Gray, de ser una institución que se decía extensora y garante de las libertades, afirma, el Estado está pasando a justificarse a sí mismo como simple protector de los seres humanos frente al peligro. Ahora, en vez de salvaguardia contra la tiranía, ofrece protección contra el caos. Realmente, tan malo es la tiranía como el caos. Ciertamente, no solamente debe proteger a los ciudadanos del peligro, debe potenciar su buena vida, porque de otra manera vemos que las grandes corporaciones tecnológicas y muchas grandes empresas lo que quieren es tener una mayor cuota de poder, una mayor cantidad de ganancias, de beneficios económicos a costa de las libertades de los ciudadanos, de los individuos, y eso no puede ser. Por eso también dice este autor, John Gray, lo siguiente: en Rusia y en China han surgido nuevas dictaduras y se ha rechazado tanto el comunismo como el libre mercado. Y allí donde la democracia continúa en funcionamiento, el Estado interviene en la sociedad en una medida desconocida desde la Segunda Guerra Mundial. En ese aspecto diríamos que, en efecto, China y Rusia han rechazado
el liberalismo económico o economía de libre mercado y el comunismo, pero han impuesto una dictadura férrea a sus ciudadanos que impide que se comporten libremente, etc. Por lo tanto, todo esto hay que considerarlo y valorarlo de una forma muy clara. De hecho, realmente hay regímenes totalitarios en el siglo XX, los ha habido, y ahora también los hay en pleno siglo XXI. Por lo tanto, se puede decir que todo esto tiene implicaciones y consecuencias para la sociedad actual, para el mundo que estamos viviendo. Por eso también afirma John Gray: utilizando los suministros de alimentos y energía como armas de guerra, Rusia ha proyectado hambrunas y pobreza en todo el globo. China ha instaurado un régimen de vigilancia que a través de sus exportaciones de tecnología amenaza la libertad también en Occidente. En efecto, porque en primer lugar Rusia somete a sus ciudadanos a unas normas demasiado estrictas y por otra parte China tiene instaladas millones y millones de cámaras en sus calles y hay un control férreo de todo lo que se busca a través de Internet por parte de los ciudadanos chinos. Hay que tener en consideración que son más de 1.300 millones de personas que están vigilados continuamente en cuanto a los correos electrónicos que envían, a los que reciben, lo que ven en Internet, lo que buscan, los móviles, etc. Entonces es una sociedad de la vigilancia, de la tecnovigilancia al servicio del poder, de un poder absoluto que controla la vida hasta los más mínimos detalles de los ciudadanos chinos. Y esto realmente es algo que parece que se quiere ir instalando poco a poco en Occidente, en el resto de Occidente me refiero, porque China ya está bastante occidentalizada en algunos aspectos al menos, en otros no, y parece que lo que se pretende es que también los europeos y el resto del mundo vivan controlados por los gobiernos, de una manera cada vez más precisa y más minuciosa para evitar problemas, y eso no puede ser. Por eso es entendible que diga el propio John Gray que la tecnología china amenaza la libertad en Occidente, porque si resulta que el modelo de vigilancia de los gobiernos sobre sus ciudadanos es la visualización de todo lo que hacen, lo que dicen, casi hasta lo que piensan, pues realmente eso no es operativo, no es viable, ni es justo, ni es racional. En ese aspecto, pues hay que cambiar este tipo de modelo de vigilancia obsesiva de lo que hacen los ciudadanos. Otra cosa diferente es que hay unas leyes y normas que intentan evitar que la gente cometa delitos. Eso es lógico, es razonable y eso también es algo válido en cualquier tipo de liberalismo político, por supuesto. Pero realmente, aunque todavía hay algunos enclaves de libertad, como señala John Gray, pues esto cada vez se nota más, que están faltando libertades para las personas, y esto es un gravísimo problema. En ese sentido, parece que se quiere imponer una censura a los ciudadanos para que opinen de la forma que quiere el gobierno de cada país. Por eso también afirma John Gray esto: quienes discrepan con la ortodoxia o con las ortodoxias en materia de raza, género o imperialismo ven sus carreras truncadas y quedan borrados de la vida pública. Esta represión no es obra de los gobiernos, es la sociedad civil que formula y hace cumplir los catecismos dominantes. Esto es realmente terrible. Efectivamente, en algunos casos son los gobiernos los que imponen la forma de pensar a sus ciudadanos y en otros casos es la propia sociedad civil la que considera lo que está bien y lo que está mal, aunque eso no tenga razón de ser o aunque esos planteamientos sean totalmente absurdos, discriminatorios, injustos, incoherentes, irracionales. Da igual, porque como lo quiere la mayor parte de la sociedad, aunque sea algo irracional y absurdo, pues se considera que es válido y que tiene que ser así. Y no debe de ser así. En ese sentido, por ejemplo, también señala el propio John Gray lo siguiente: bibliotecas, galerías y museos excluyen los puntos de vista condenados por reaccionarios. Pero ¿quién decide lo que es reaccionario y lo que es progresista? Eso puede variar en función de partidos políticos determinados, en función de creencias, de planteamientos psicológicos, sociológicos, etc. Por lo tanto, parece ser que, como señala también John Gray, las grandes corporaciones tecnológicas ejercen potestades censoras, son como censores de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de pensamiento, y eso no puede ser. Eso es absolutamente injusto y desproporcionado, y va contra los derechos humanos y está contra cualquier tipo de concepción liberal de las libertades humanas.
Y pues realmente esto es lo que señala también John Gray. Dice, hoy en día, y son palabras de Gray, son instituciones iliberales como estas, o sea, no liberales, las que están ejerciendo una vigilancia policial sobre la sociedad y sobre sí mismas, y sobre todos los ciudadanos, habría que decir. Y eso tampoco es asumible, tampoco es aceptable de ninguna manera. Por lo tanto, diríamos, parece que, como señala también Gray, estamos asistiendo a un epitafio del liberalismo. En ese sentido, pues por eso el propio Hobbes es considerado por John Gray un liberal de alguna manera, porque dice, escribe John Gray respecto a Hobbes, Hobbes era un liberal, tal vez el único al que todavía valga la pena leer. Sus mejores exégetas, el conservador Michael o a Scott, o a Quesot, perdón, el marxista Mafferson y el experto en pensamiento político clásico Leo Strauss, y gran antropólogo, lo reconocieron como un pensador liberal, el único que podía explicar por qué el experimento liberal había llegado a su fin. Porque realmente el liberalismo llegó un momento en que no se supo entender, no se supo aplicar de una manera correcta y llegamos a un mundo cada vez más relativista, individualista, etc. En ese sentido, pues realmente esto hay que señalarlo. Y por otra parte, también, pues efectivamente el liberalismo considera que todo es mejorable, es una concepción meliorista de la vida social, por su creencia en la corregibilidad, hay que decir, y las posibilidades de mejoramiento de cualquier institución social y acuerdo político. Estas ideas, el mejoramiento de las leyes, diríamos, y el reforzamiento de la paz social, de la solidaridad, etcétera, de valores positivos de este tipo, estas ideas figuran en la teoría política de Hobbes que expuso en Leviatán, 1651, y en otras obras, porque él mismo insistía en que se reconociera que también los débiles pueden matar a los fuertes y ninguno tiene el derecho divino a mandar. Por lo tanto, el propio Hobbes reconocía que hay necesidades universales que tienen todas las personas y a veces las identidades culturales diversas son insignificantes o son superficiales. Por lo tanto, desde la perspectiva de Hobbes, hay que aplicar la razón, el buen juicio, y el gobierno siempre es mejorable. Por tanto, los seres humanos pueden superar los conflictos de intereses y aprender a convivir en paz. Pero parece que hoy en día, más que aprender a convivir en paz, se aprende a convivir en la lucha continua, en las reivindicaciones continuas, en el desorden y el caos continuo, y esto es algo que, por supuesto, a Thomas Hobbes no le convencía de ninguna manera. Era lo contrario de lo que él pretendía. Él buscaba el orden, el derecho, las razones en el ámbito de la política, y eso es lo que realmente es lo coherente. Por tanto, como también señala John Gray, la sociedad y el gobierno pueden mejorarse, pero siempre se corre el riesgo de perder los avances ya logrados. Por lo tanto, los políticos que gobiernan tienen que ser prudentes también en el ejercicio del poder. Por otra parte, también decía el propio Hobbes en el Leviatán lo siguiente: quien ha de gobernar, decía Hobbes, una nación entera debe leer en sí mismo no a este o aquel hombre, sino a la humanidad, la concepción de la humanidad, y no el favorecer ventajas de unos hombres sobre otros, de unas personas sobre otras. Realmente también hay que decir que Hobbes tiene una leyenda negra porque ha sido condenado por su inclemente concepción de los seres humanos, al decir que los hombres son un lobo, cada hombre es un lobo para otro hombre, o que hay una lucha continua de hombres contra hombres en la sociedad, sobre todo en el estado de naturaleza. Pues hay que buscar un estado político. En ese sentido, es entendible que el Leviatán de Hobbes fuera atacado porque se consideraba que era una defensa del ateísmo y del egoísmo. Incluso antes del final del siglo XVII ya se habían publicado en Inglaterra pues más de 100 libros en contra del pensamiento de Thomas Hobbes. Y realmente era lo que sucedía. En cualquier caso, según su amigo John Aubrey, hablando del propio Thomas Hobbes, dice: leyó mucho porque vivió mucho, pero era ciertamente más contemplativo que lector, refiriéndose a Hobbes. Le gustaba decir que si hubiera leído tanto como otros hombres no sabría más que ellos.
Y bueno, pues también se saben las costumbres de su vida, etcétera, pero realmente él tenía una gran capacidad de análisis de la realidad, de los escritos, etcétera, y por eso también su amigo John Awry comentó respecto a Hobbes: es prodigioso que ni su naturaleza retraída ya desde la infancia, ni el decaimiento de su energía vital en el extremo de la vejez, acompañado de una violenta parálisis agitante, frenaran el vigoroso dinamismo de su mente, que conservó admirablemente hasta su último aliento. Como se sabe, Thomas Hobbes nació en 1588 y murió en 1679. Realmente tuvo una vida muy larga y pues realmente fue una vida compleja, complicada, pero pues podemos decir que realmente también hay que destacar que fue preceptor del rey Carlos II de Inglaterra y bueno, tuvo distintas vicisitudes en su vida. Y, por ejemplo, escribía Hobbes en el capítulo 11 de su Leviatán lo siguiente: la felicidad de esta vida no consiste en la serenidad de una mente satisfecha, porque no existe el finis ultimos, los propósitos finales, ni el summum bonum, el bien supremo, de que hablan los libros de los viejos filósofos moralistas. Para un hombre, cuando su deseo ha alcanzado el fin, la vida resulta tan imposible como para otro cuyas sensaciones y fantasías estén paralizadas. En definitiva, tiene una concepción muy moderna de la felicidad, porque consideraba que los deseos humanos pues, son infinitos o no tienen término, y siempre está la vía del deseo futuro, podríamos decir. Y por otra parte, el mismo Hobbes enseñaba que la pasión humana primordial no era la ansia de poder, sino el miedo. Fíjese, o hay que fijarse, en que habla de que no era la pasión humana primordial, pero era una pasión humana también, el poder, el dominar a los demás, pero sobre todo la pasión esencial era el miedo. En ese sentido, por ejemplo, el propio Hobbes creía que Dios era material porque él hablaba de una especie de materia eterna, por lo tanto se le puede considerar ateo en ese aspecto. En cualquier caso, las ideas de Hobbes pues han sido muy estudiadas a lo largo de la historia de la filosofía y también hay que valorar que Hobbes creía en el gran valor de la razón, que provenía en buena parte de su admiración también por la ciencia antigua. En ese aspecto, él también era consciente de los comportamientos humanos, cómo se producían, y por ejemplo en el capítulo 13 del Leviatán escribió Thomas Hobbes: hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia: primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria. Por lo tanto, conocía muy bien la psicología humana. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.